Hace exactamente 4 años trabajaba repartiendo pizzas en mi pueblo, jugándome todos los días la vida por 5 euros la hora. Y en todo este recorrido hasta el día de hoy entendí una forma de ganar tanto dinero que parece ilegal. Ganando más dinero que directores de bancos, ingenieros, CEOs de grandes empresas con únicamente 24 años. Y tú ahora mismo tienes dos opciones. Tienes la opción de enfadarte conmigo, decir que esto es mentira, dejar un mal comentario y salirte del vídeo por la forma tan clara y tan directa de expresarte esto que yo he conseguido en base a una experiencia, o tienes la segunda opción y es darme los mejores 30 minutos invertidos de toda tu vida en el que voy a cambiar tu forma de pensar para siempre, para que de una puta vez consigas lo que llevas años buscando y que tengas libertad, dinero y que lo más importante puedas crear una vida mejor para ti y para tu familia. Para explicarte paso a paso cómo ganar tanto dinero que parezca ilegal, he dividido toda esta clase en 10 puntos que vamos a verlos cada uno en base a mi experiencia personal de cómo yo lo he hecho y no a lo que yo creo o he leído por ahí. Cada cosa que voy a explicarte voy a dártela con datos objetivos y con experiencias mías pasadas. Esto no es lo que yo creo, es lo que sé que funciona y es lo que a mí me ha hecho rico con 24 años. Comenzando por el punto número 1 y más importante, y es la forma correcta en la que tú vas a ganar dinero, y para esto vamos a diferenciar las dos formas más importantes o las dos formas que normalmente se aplica. Uno es cuando eres más joven y la segunda es cuando ya eres adulto. ¿Por qué es tan importante hacer esto? Porque los consejos son consejos que sean aplicables para el punto de vida en el que tú estás. Déjame que te explique. Cuando tú eres adulto, vamos a diferenciarlo entre tiempo y dinero. Tenemos aquí adulto. Cuando eres adulto, si has tenido una buena carrera, has tenido un buen trabajo, tienes una familia, lo menos que tienes es el tiempo. O sea que tu barrita de tiempo cuando seas adulto va a ser más o menos de este tamaño. Y tu barrita de dinero, si has trabajado correctamente en un buen puesto, en un buen emprendimiento, en un buen negocio y has hecho bien las cosas con respecto a tu dinero, va a pasar lo siguiente. Y es que vas a tener mucho más dinero que tiempo. Esa es justamente la razón por la que siendo joven no puedes aplicar los mismos consejos que alguien que es adulto. Fíjate, cuando eres joven no tienes apenas responsabilidades, no tienes hijos, no tienes un trabajo, una carrera ya hecha. Por lo tanto, lo que más tienes, que es en lo que la mayoría de jóvenes se equivocan, y es que piensan, bueno, como soy joven, tengo mucho más tiempo, tengo menos responsabilidades, lo que voy a hacer es salir de fiesta, perseguir chicas, hacer el tonto, perder el tiempo con mis amigos, irme de viaje. Y eso es justamente la razón por la que la mayoría de jóvenes no tienen éxito y van a acabar siempre con una vida que luce como esta, y es con algo de dinero por tener un buen trabajo más o menos estable, pero sin tiempo para disfrutarlo. Y lo que ocurre cuando eres joven es que no tienes dinero porque eres joven y porque básicamente no tienes pues ninguna habilidad y nada que valga la pena, pero tienes mucho tiempo porque no tienes responsabilidades, porque no tienes hijos, porque igual estás sin estudiar o estudiando, es algo que no te consume todo el tiempo, y por lo tanto la forma en la que una persona adulta te va a recomendar a ti ganar dinero, como por ejemplo invirtiendo en bolsa, en fondos indexados, comprando una casa, son consejos que pueden tener sentido para una persona en la que tiene poco tiempo y mucho dinero, pero para una persona joven que lo que más tiene es tiempo y no tiene dinero que ni para invertir en bolsa, ni para comprar una casa, ni para absolutamente nada que vaya a poder darle un retorno económico, es un consejo de mierda. Y los consejos de adultos que te dan personas como por ejemplo Warren Buffett o grandes inversionistas son consejos que les han funcionado a ellos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría de millonarios, billonarios famosos del mundo que se han hecho billonarios en la época de los 80, que de los 90, que te dan consejos básicos sobre inversión que están bien y pueden tener cierta cabida en algunos aspectos para ciertas economías, la gran mayoría de ellos siempre cumplen con lo mismo. Y es que la forma en la que ellos han conseguido su dinero no ha sido con inversiones, sino ha sido con un negocio que comenzaron cuando eran jóvenes y tenían mucho tiempo para poder aprenderlo y poco
dinero, porque cuando eres joven, como tienes más tiempo y menos dinero, tienes que buscar una forma de que cambiando tu tiempo en aprender, por ejemplo, una habilidad, puedas conseguir ese dinero para después, cuando tengas 20, 30, 40 años, irlo invirtiendo y multiplicando. Las inversiones en bolsa, en fondos indexados, en una vivienda, en una propiedad, son siempre para multiplicar y rentabilizar los ingresos que ya tú estás generando con cualquier tipo de negocio. No es para crear riqueza. Pero exactamente cómo se genera riqueza y cuál es la forma más fácil, más rápida y que parece casi legal de ganar dinero. Pues exactamente este es el punto número 2, que se llama la triada del dinero. Y funciona de la siguiente forma. Vamos a imaginarnos un triángulo que está compuesto por 3 esquinas. Este teorema explica que la forma en la que tú vas a ganar mucho más dinero siempre se compone de 3 factores clave, que es la forma en que la mayoría de millonarios jóvenes lo han hecho. Que comienza, lo más importante, por un sector en alta demanda. ¿Esto qué significa? Un sector que haya muchas personas que necesiten una solución a un problema o que quieran conseguir algo que está dentro de un sector. O sea, algo que todo el mundo necesite, que haya muchas personas que están buscando comprar o un servicio similar a ese. Luego veremos exactamente cómo puedes encontrarlo y cómo tú puedes aplicar esto para tu caso en concreto. Lo segundo es que sea un sector en expansión. ¿Qué significa esto? Que sea un sector que cada vez vaya a más y que no vaya a menos. ¿Cuál es un sector que va cada vez a más? Por ejemplo, el sector del fitness. ¿Cuál es un sector que, por ejemplo, va a menos? La radio o la televisión. ¿Cuál es un sector que va a más? Por ejemplo, las redes sociales. ¿Cuál es un sector que va a menos? Por ejemplo, los libros. ¿Cómo unes estos 2 puntos para poder aplicarlo para tu persona en concreto con tu personalidad? Es el tercer punto, que es ser irreemplazable. Por la ley de la oferta y la demanda, si hay muy poco de algo y hay personas que necesitan de eso y tú eres la única persona que puede dar ese producto o ese servicio, el precio de lo que tú vas a poder cobrar por aquello que sabes o haces va a tender a subir. Y el ser irreemplazable dentro de una empresa, con un cliente, en un sector, te hace ganar mucho dinero. Y justamente este punto número 3, unido con los otros 2, fue lo que me permitió a mí, por ejemplo, cuando dejé de trabajar en la pizzería por 5 euros la hora, a los 6 meses de estar llevando clientes por 2.000, 3.000 euros al mes por cliente, porque era en sus negocios irreemplazable. Y cuando tú eres irreemplazable dentro de un campo, dentro de un sector, dentro de un trabajo, tú puedes pedir lo que tú quieras por lo que tú haces. Luego más adelante te explicaré exactamente qué es esto, cómo lo hago, cómo tú puedes hacerlo, pero para que entiendas un poquito el concepto principal de un sector en alta demanda, o sea, que todo el mundo le haga falta eso, que sea un sector en expansión, que vaya cada año a más y no cada año a menos, y luego que te hagas irreemplazable dentro de ese sector. Vamos a ver ahora cómo se hace exactamente esto, cómo se encuentra un sector en alta demanda, cómo puedes elegir un sector en expansión y cómo puedes convertirte en irreemplazable dentro de cualquier nicho, de cualquier sector, de cualquier trabajo y de cualquier negocio. ¿Cómo exactamente se consigue un sector en alta demanda y cómo puedes hacerlo bien para no equivocarte? Para hacer esto tenemos que dividir el alta demanda no por la cantidad de personas que hay en un sector, que también, sino por la velocidad y la consistencia. Déjame explicarte. Hay 2 formas en las que un sector se convierte en alta demanda. La primera, que es la forma que a mí no me gusta tanto, es por modas, y la segunda es por ciclos. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, una moda, cuando se puso en tendencia los NFTs, cuando se pusieron de moda los fidget spinner, o una coreografía o un baile viral en TikTok. Son modas de las que sí se convierten en un sector en alta demanda en un momento en concreto, pero no es algo en lo que tú puedas trabajar durante mucho tiempo. O sea, son cosas que durante un determinado momento en concreto se hacen extremadamente virales y eso hace que se pongan de moda. Fíjate, si entendemos que esta línea es como la línea del famoso, o sea, que algo se convierte famoso o una persona, con una moda lo que ocurre es que empieza así y de repente hace pum, se pasa de la barra de famoso, sale en televisión, sale en todos los lados y por lo tanto lo que pasa, como en todas las inversiones o en todos
o en todos los nichos, cuando algo sube muy rápido, pues también baja muy rápido y la caída que es mucho más fuerte y después se mantiene como por aquí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si tú agarras esta moda justamente cuando estamos aquí, es perfecto, porque tú entras, llegas aquí y digamos aquí haces la mayor cantidad de dinero, y si tú sabes salirte a tiempo de esa moda, vas a ganar dinero. El problema es que es muy complicado porque esto pasa en días, como mucho en semanas. Y si tú entras cuando ya estás por aquí, por esta zona, y te pones a montar todo el sistema, por ejemplo, creas un negocio con los fidget spinner o con los NFTs, cuando justo estás aquí y de repente cuando llegas aquí al pic, es que empiezas a vender, y de repente cuando tienes inventario, tienes un montón de producto, tienes un montón de inversión en marketing, ya es un mercado que está bajando y que está dejando de ser en alta demanda, es cuando llegas aquí con un montón de dinero invertido, con un montón de tiempo invertido y sin nada que vender porque no hay personas que lo quieran comprar para toda la gente que ha entrado dentro de un sector que está en moda. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entrar a sectores de alta demanda, pero que estén en ciclos, no en modas. ¿Qué son ciclos? Pues por ejemplo la inteligencia artificial. ¿Qué son ciclos? La salud natural, todo este tema de los alimentos, de medicamentos naturales, de la comida biológica, es la salud natural, que es un sector en alta demanda que ha ido creciendo poquito a poco y que se va a mantener por los años. ¿Por qué? Porque no es una moda pasajera, sino es un ciclo del propio mercado. Y esto se ve clarísimamente, por ejemplo, en el sector de la moda con la ropa, que pasa de la siguiente forma. Pongamos lo mismo con la línea, que es famoso, una ropa, una forma de vestir, se vuelve famosa cuando pasa por esta línea. Siempre ocurre lo mismo. Y es que un estilo de ropa, como por ejemplo la ropa clásica, la ropa más old money, como se suele decir, pues tiene su fase. Viene por aquí, se mantiene aquí tiempo y de repente baja, y se mantiene aquí unos años y vuelve a subir. Esto se llaman ciclos, porque no es un pico muy fuerte que sube, sino es algo que se mantiene un suficiente tiempo, que esto suele ser entre 5 a 10 años aproximadamente, y por lo tanto sí te da tiempo para crear alguna estructura para poder sacar dinero de este ciclo económico. Por ejemplo, si os fijáis, en el sector de la ropa, el estilo de vestir old money es un estilo de vestir que se usaba entre los 60 y los 80, y por lo tanto, esto vamos a poner que son los años 60 a 80, que todo el mundo iba vestido así, con polos, con camisas, con mocasines, con ropa mucho más clásica. ¿Y qué pasó? Que desde los 80 hasta el 2010 más o menos se puso de moda la ropa como más ancha, como más underground, y siempre ocurre lo mismo, y es que cuando una etapa se quema, cuando un ciclo se quema, siempre vuelve a recuperarse, digamos, como a modo de lucha contra la que está establecido en ese momento. Si todo el mundo venía de utilizar una ropa muy ancha, una ropa muy desgastada incluso, como muy de barrio, lo que las personas vamos a buscar es salirnos de lo que todo el mundo está usando para crear un nuevo ciclo que sería desde el 2020 para adelante, que se está volviendo a poner, digamos, de moda, que está mal dicho. Estamos entrando aquí en un nuevo ciclo de la ropa más clásica. Tú ves ahora muchas más personas usando traje, usando blazers, usando camisas, usando polos de manga larga, usando mocasines, que lo veías hace, por ejemplo, 10 años. Y la gracia y el truco aquí, la forma que tú vas a ganar dinero utilizando ciclos, es viendo cómo desde el primer momento esto va subiendo, porque como pasaba con las modas, lo que ocurre es que de aquí a aquí pasaban literalmente en días, pero de este punto que tú ves que ya una tendencia se está volviendo un ciclo hasta este punto, pueden pasar desde 1 a 2 años, y te da tiempo a verlo venir, a prepararte para llegar en este punto que es en el que todo el mundo está, que es algo que ya es famoso, que todo el mundo quiere, para comerte estos 5 a 10 años ganando muchísimo dinero, porque estás bien posicionado por saber ver bien un ciclo económico. Esto pasa exactamente igual con la economía mundial. Siempre hay un periodo de crecimiento y un periodo de recesión, crecimiento, recesión, crecimiento, recesión, crecimiento, recesión, todo el rato
barato en todas las industrias, en el sector inmobiliario, en el sector cripto, en la bolsa, en todos los sectores ocurre lo mismo. Y los que ganan dinero son los que saben identificar y diferenciar lo que es una moda pasajera de algo que no va a darte dinero como no hayas estado antes, a un ciclo económico y a un cambio de perspectiva de lo que los consumidores quieren. Vamos a ver ahora el punto número 4 y es un sector en expansión y no en declive. ¿Qué significa esto? Que sea un sector que cada vez vaya a más y que no vaya a menos. ¿Cuáles son sectores que están en expansión? Por ejemplo, las redes sociales, por ejemplo, el entrenamiento fitness, por ejemplo, la inteligencia artificial y un montón más de sectores que no es que solamente estén en boca de la gente o que la gente lo vea, sino que cada vez más usuarios pagan por poder consumir o por poder aplicar lo que este sector está ofreciendo a los usuarios. ¿Cuál es la razón principal por la que te interesa un sector en expansión? Porque la lógica sería, coño, si yo encuentro un sector en el que no haya tantas personas, igual es mejor porque tengo más oportunidades de mercados. Pero es justamente al contrario, porque en los sectores en los que no se ve una prosperidad económica, los clientes son mucho peores. Fíjate, son 3 razones principales. La primera es porque hay una menor competencia. O sea, si tú entras, por ejemplo, en un sector como el sector de la restauración, como el sector de la ropa, el sector de la peluquería, te vas a encontrar a personas, a empresas que llevan 100 años cortando el pelo, 100 años haciendo ropa, 100 años haciendo lo que en ese sector se está ofreciendo. Y por lo tanto va a ser mucho más complicado porque al igual que hay personas que llevan 100 años, 200 años con un mismo sector y se lo conocen mucho mejor que tú, va a haber más personas que también están comenzando o que están en una etapa más intermedia que también están dentro de ese sector. Pero lo que ocurre con un sector en expansión es que siempre hay espacio para más personas, porque como cada vez más usuarios quieren consumir ese producto, dejan más huecos, dejan más espacios para nuevos creadores de ese producto o servicio para dar a las personas. Pero exactamente porque una menor competencia es algo mejor para un mercado. Fíjate, imagínate que hay 2 puestos en los que vendemos, por ejemplo, manzanas. ¿Sí? Este puesto vende una manzana a 2 euros el kilo de manzanas. Y este puesto lo vende a 2,30 euros el kilo de manzanas. Pues lo que normalmente va a ocurrir es que las personas van a ir a comprar, si está al lado, por ejemplo, la tienda, lo van a ir a comprar a este, porque siendo la manzana exactamente la misma, el precio es un poco inferior. Pero ya cuando hablamos de mayor competencia, o sea que en vez de 2 puestos, 3, hay 4, hay 5 puestos que también venden exactamente las mismas manzanas, lo que va a ocurrir es que para intentar competir con las personas que llevan años dentro de un sector, lo que van a hacer es bajar sus precios. Y por ejemplo, este lo va a vender a 1,90 y luego como este va a llegar más tarde que este y este y este, lo que va a hacer es, coño, si yo quiero competir con estos 3 que ya están establecidos, voy a venderlos a 1,80 euros. Y luego este entra exactamente igual y se lo va a traer las manzanas desde Marruecos en vez de comprarlas en España a agricultores porque es más barato y lo puede vender a 1,50 euros. O sea que este está vendiendo a un 25% menos de lo que este lo estaba vendiendo, y todo porque hay mucha más competencia dentro de un sector. Un sector con menos competencia, con un nicho en el que haya menos personas que ya hay actualmente, va a hacer que lo que tú puedas cobrar por aquello que haces sea de un precio mucho más alto. Y con un sector en expansión lo que ocurre es lo siguiente. Pongamos que esto es la gráfica de cómo crece un sector. Estamos así y la gráfica va así. Pues aquí van a entrar, básicamente, aquí entra un solo competidor porque no hay más espacio, entre comillas, para más competidores. Según se hace más grande el sector, entran aquí 1, 2 y 3 competidores. Y según se va creciendo que el sector, van a entrar muchos más competidores, 1, 2, 3, 4, infinitos, porque el sector es mucho más grande ahora y por lo tanto entran muchas más personas, muchos más competidores y tú también tienes más hueco para poder entrar dentro de ese sector. La gracia y lo más importante es entrar justamente en este punto, como vimos anteriormente, para que lo agarres en el mejor momento de ese sector. ¿Qué más ocurre cuando entras en un sector que está en expansión? Y es que tienes menor resistencia
¿A qué? A los precios que tú puedes cobrar. ¿Por qué? Un sector en expansión siempre tiene mucha menor resistencia a subir los precios y a tener un mayor margen por dos razones: alta demanda y crecimiento. Cuando un sector está creciendo y creciendo y creciendo, significa que hay más personas queriendo comprar sus productos o servicios. Esta situación crea que los vendedores puedan subir muchos más los precios sin perder clientes, porque siempre hay nuevos clientes renovándose, porque cada vez el sector es mucho más grande. Piensa lo siguiente: si algo es muy popular y todo el mundo lo quiere, los vendedores saben eso y pueden subirte un poco más el precio porque saben que igualmente lo vas a comprar. Recuerda que el precio que puedes ponerle a algo no es lo que te cueste a ti más un poquito más, sino lo que la otra persona está dispuesto a pagar por conseguir aquello que tú estás vendiendo. Tú puedes vender algo que te cuesta hacerlo 1 euro por 100 euros. Si compras una botella de agua en un supermercado te va a costar 20 o 30 céntimos, pero si lo compras en un aeropuerto te va a costar 5 o 6 euros. No porque el agua valga más, sino porque las personas que están en un aeropuerto después de 5, 6, 10 horas de viaje y tienen sed, van a pagar lo que sea por ese agua. La creciente demanda que provoca un sector en expansión hace que baje la resistencia de los clientes a precios más altos, porque los vendedores saben que igualmente lo van a pagar. Y punto número 1, y lo mejor que ocurre en un sector en expansión, son las nuevas oportunidades que te da un nuevo sector. Te pongo un ejemplo con los patinetes eléctricos que hay por las ciudades. Hace 10 años no existían los patines eléctricos en la ciudad, hasta que los pusieron de forma masiva en ciudades como Madrid, en ciudades como Berlín, y lo que surgió a través de eso se llaman técnicos de patines o bicicletas eléctricas. Un puesto de trabajo, una habilidad que se creó desde cero, que no existía hace 10 años y que incluso ahora hay grados medios o grados superiores que se enseñan exactamente esto. Personas que trabajan recogiendo y arreglando patines y bicicletas eléctricas en ciudades europeas. Era algo que no existía y todo porque fue un sector en expansión, que es el de la movilidad eléctrica en vez de por gasolina. En mi caso, por ejemplo, yo comencé teniendo una agencia de marketing en el 2020 en el que básicamente hacíamos anuncios, hacíamos páginas web y según ha ido evolucionando el sector de las redes sociales, hemos ido metiendo muchos más servicios, dado que es un sector en expansión. Por ejemplo, el servicio de creación de contenido, que es el servicio main que damos ahora mismo en la empresa y la razón por la que yo me he hecho más conocido conmigo y con mis clientes, que es un servicio que estamos cobrando entre 15.000 a 30.000 euros al mes únicamente por un solo cliente. Y ese tipo de servicios han sido cosas que yo he podido agarrar y que he podido incorporarme gracias a que estoy en un sector en expansión y no en un sector que está en declive. Porque no es solamente que tengas mucha menos competencia y sobre todo mucha menos competencia madura que lleve ya años insertado en el sector, o sea que es algo mucho más nuevo, mucho más fácil de superar a la poca gente que ya hay. Y no es solamente que tengan menos resistencia los usuarios a poder pagar por ser algo nuevo que todo el mundo quiere, sino que encima cada día ves oportunidades nuevas en el sector que se pueden hacer para ganar más dinero y cobrarles más a tus clientes, porque todo el mundo lo quiere. No hay gente que lo esté haciendo y luego encima surgen nuevos problemas y nuevas oportunidades todo el rato dentro de un sector porque simplemente cada vez es más grande. Y todo esto está muy bien, es algo básico para crear algún negocio que funcione en expansión, que te dé mucho dinero, pero de nada sirve que estés dentro de un sector en expansión, si por ejemplo en el sector de las redes sociales y eres por ejemplo un simple editor de vídeo o un simple diseñador, es algo que no es único y por lo tanto es reemplazable. Eso significa que si la otra persona encuentra a alguien que lo hace mejor que tú o más barato, simplemente puede cambiarlo por la otra persona. ¿Cuál es la clave? Ser irreemplazable. Y este es exactamente el punto número 5. Pero exactamente cómo te conviertes en alguien irreemplazable para un sector, para una empresa, para un cliente. Hay dos variables. Está la variable objetiva y la variable subjetiva. Una variable objetiva es algo que se puede medir y una variable subjetiva es algo que los otros perciben pero que no es fácilmente medible. ¿Cuáles son las variables objetivas que tú puedes aplicar para ser irreemplazable dentro de un campo, dentro de un sector? La primera es tener una habilidad única, o sea, saber hacer algo que nadie más sabe hacer dentro de un sector. Por ejemplo, si tú eres el único que sabe crear
prompts de inteligencia artificial. Por ejemplo, si tú eres el único que sabe hacer un tipo de peinado en concreto, tú tienes una habilidad que es única. Si eres el único que sabe domar leones y hacer que se siente, tú tienes una habilidad única dentro de un sector. Luego habrá que ver si es un sector en expansión o en recesión, es lo que hemos visto anteriormente. Una habilidad única es algo que nadie más tiene. Otra variable objetiva que sí o sí es irrefutable, que es la tienes o no la tienes, son resultados únicos, algo que nunca nadie más ha hecho. Por ejemplo, nadie más ha conseguido crecer una cuenta desde 100 a 1 millón de followers en 11 meses, pues eso es un resultado único. Por eso es lo que yo hice con un cliente, con Hugo, hace más o menos un año. Es un resultado único que nadie más tiene, que por tanto es algo que es objetivamente te hace irreemplazable dentro de un sector o de un nicho. Otra variable objetiva es tener un método propio. Si tú tienes una forma de hacer las cosas que nadie más tiene, la única forma de que los otros consigan tu método que tiene tus resultados es comprándote a ti y no a otra persona. Y por último, y no menos importante, y esto es de las cosas más claves dentro de un sector y se trabajan con más personas, es la capacidad de liderazgo. O sea, que el tú ser capaz de tú llevar varias personas dentro de un equipo, eso va a hacer que seas irreemplazable, porque si el equipo, si las personas quieren estar contigo y simplemente quieren prescindir de ti por la razón que sea, no pueden hacerlo por todo el equipo que hay alrededor de esa persona. Y si tú vas en pack con ese equipo y si no estás tú, el equipo tampoco está, tú te conviertes en irreemplazable para un sector o para una empresa o para un cliente. Esto, por ejemplo, que es lo que hacemos con mi agencia, con los clientes, por eso podemos cobrar tanto, porque en el momento que le implementamos un sistema de contenidos y un sistema de ventas para sus empresas, si quitamos el contenido y quitamos el sistema de ventas, ellos pasan literalmente de ganar mucho dinero con nosotros todos los meses a ganar cero, porque les quitamos todas sus fuentes de captación de tráfico y de conversión en ventas. Por lo tanto, soy imprescindible con el servicio que yo ofrezco a los clientes. ¿Cuáles son las variables subjetivas? Lo primero y más importante es tu reputación, lo que otras personas opinan sobre ti. Es algo que incluso si te roban, si te quitan las variables objetivas, como la habilidad, alguien te la puede copiar, los resultados, alguien te puede sacar mejores resultados que tú, el método te lo pueden copiar o hacer uno mejor, o pueden robarte incluso a tu equipo. Algo que nunca pueden hacer es robarte tu reputación y lo que tú eres dentro de un sector, tu nombre, tu marca personal dentro de ese sector, de ese nicho. Y algo que tampoco pueden robarte son tus contactos dentro de un sector. Te vas a dar cuenta, sobre todo cuando escales un poquito más dentro de tus negocios, empiezas a ganar un poquito más dinero, que ya para llegar a ciertas personas o para llegar a ciertos ambientes, la mayoría de ellos se consiguen mediante buenos contactos. Puede ser famoso, puede ser reconocido con una buena reputación, pero tiene que haber una persona que te meta en esa fiesta o en ese evento o en esa charla o en ese congreso a ti, para poder entrar a ese grupo cerrado de personas más exclusivas. Y por eso es extremadamente importante que algo que nunca te pueden robar, y aparte de ser subjetivo porque no se pueden medir, digámoslo así, es algo que va a darte muchísimos resultados y es uno, tu reputación. Por eso siempre trabájala, deja un buen sabor de boca a tus clientes, sea alguien del que la gente hable y del que la gente se acuerde, y genera una buena red de contactos, porque te prometo que luego te va a servir para cualquier cosa que hagas. A la hora de pedir una colaboración, seguro que tienes un contacto que conoce a la persona con la que tú quieres colaborar. A la hora de cerrar un negocio, conoces a alguien que es la persona específica en la que tú confiarías para comenzar un negocio con él. Y para escalar a más y más miles de euros al mes, los contactos va a ser lo que más te va a ayudar. Y sí, la triada para ganar mucho dinero se basa en estos tres principios. El primero, un sector en alta demanda, o sea, que haya muchas personas que necesiten eso. Dos, que esté en expansión y que tú te vuelvas irreemplazable dentro de ese campo. Pero ¿cómo armamos un producto perfecto que se venda por miles y miles de euros y que sea muy fácil de vender porque está creado específicamente para la persona en concreto? Pues justamente para eso está el punto número 6, que es la ecuación del valor. Porque lejos de lo que nos han hecho creer durante toda la vida, el valor de algo no es lo que yo creo que algo vale, es lo que otros creen que lo que yo hago o que lo que yo soy vale. Si tú miras, por ejemplo, vamos a ver este reloj, que se puede ver igual o parecido a un reloj
normal. Una persona diría, si te preguntas por la calle, que puede costar, no sé, 500, 1000 euros como mucho este reloj. Bueno, pues este reloj, que es un Patek Philippe Nautilus 5712, cuesta 105.000 euros un solo reloj, una sola pieza, que parece y que se ve como un reloj que podría costar fácilmente 300 o 500 euros. Y eso no es porque el creador de la marca, en este caso de Patek Philippe, dice y siente que eso es lo que vale, sino porque hay personas, como por ejemplo yo o muchos más coleccionistas, que están dispuestos a pagar ese dinero por un reloj. Y por supuesto que el precio de fabricación de este Patek Philippe no es de 105.000 euros, ni siquiera es de 80.000, ni siquiera es de 50.000, será alrededor de unos 5.000 a 7.000 euros, un reloj que luego venden por 10 veces más. Esto nos deja en claro que el valor de algo es algo completamente subjetivo. O sea, que el valor de las cosas no es lo que una persona dice que vale, es lo que muchas personas en conjunto decimos que vale algo, o lo que estamos dispuestos a pagar por este reloj. Por ejemplo, este Patek Philippe en épocas de pandemia llegó a costar 200.000 euros un solo reloj. Luego subió el precio, bajó el precio y se estabilizó ahora en unos 100.000 euros más o menos. La misma pieza, el mismo reloj, en las mismas condiciones, pero en momentos distintos, y todo porque había personas que querían pagar mucho más dinero por él. Un coche viejo sin aire acondicionado no tiene ningún valor porque no funciona bien, porque no funciona el aire, porque va muy lento, hasta que hay una persona que es apasionado por los coches y le da un alto valor sentimental o un valor individual, por la razón que sea, y paga 100.000 euros por un coche que antes no costaba ni 5.000 porque ni funcionaba bien. Tú no vas a ganar más dinero por lo que has estudiado o por lo que te esfuerces en algo, tú vas a ganar más dinero si las otras personas valoran bien lo que tú estás haciendo. Y para sacar esta ecuación del valor, que la pondremos por aquí ahora mismo, tienes que entender unos conceptos y unos principios para poder aplicarlo, para poder crear un producto que te genere miles de euros, que se basa en 4 principios. El principio número 1 es el resultado soñado. O sea, ¿qué es lo que realmente quiere ese cliente? Vamos a llamarlo RS. Quiere ponerse en forma, quiere ganar más dinero, quiere tener un pelo más fuerte, quiere conseguir una novia. ¿Cuál es el resultado soñado de ese cliente en ese sector? El segundo principio es la probabilidad de conseguir ese resultado, o sea, cómo de posible ve el cliente el poder conseguir ese resultado soñado que él quiere. Si se ve muy capaz de poder conseguirlo, será un porcentaje muy alto, será del 100%, y si se ve muy poco capaz, será de en torno a un 5 o a un 10%. Esto vamos a representarlo con un símbolo de porcentaje y ya está. El tercer parámetro es el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo necesario para poder conseguir el resultado soñado del cual estamos hablando. O sea, ¿cuánto tardará ese cliente en conseguir ese resultado? ¿Serán días, serán horas, serán semanas, serán años? ¿Cuánto tiempo va a tardar en conseguir ese cambio físico, en conseguir esa novia, en conseguir vestirse mejor, en aprender a hablar en público, en saber hablar inglés fluidamente? Y entendiendo que cuanto mayor sea el tiempo, menor será el valor, y cuanto menor sea el tiempo, mayor será el valor. Y esto quiero recalcarlo bien porque hay personas que creen que, por ejemplo, conseguir un cambio físico, lo que ellos valoran es lo que valoran para ellos mismos. Por ejemplo, si yo soy entrenador personal y hago que una persona consiga perder, por ejemplo, 10 kilos en 2 meses, es algo que está bien, pero si se lo hago perder en un mes sería mucho mejor. Lo que los entrenadores hacen, te lo digo porque tengo muchos clientes que lo son, muchos alumnos que lo son, es, por ejemplo, cobrar por su tiempo y no por el resultado. Te dicen, te cobro 150 euros al mes por llevarte y hacer cambiar tu físico. En vez de decir, mira, te voy a hacer un plan de 3 meses, que esto cuesta 1.000 euros y sí o sí voy a hacerte perder 10 kilos. Luego veremos por qué con la ecuación de valor, porque tiene mucho más sentido. Porque lo que realmente queremos como persona al contratar un producto o un servicio es conseguir el mayor resultado soñado en el menor tiempo posible. Si yo puedo conseguir el cuerpo físico que yo quiero en un mes en vez de en 6,
voy a preferir tomarlo en un mes porque es menos trabajo para mí. Y la cuarta variable es el esfuerzo que va a llevarme a mí hacerlo. Si va a costarme demasiado esfuerzo, concentración y recursos míos personales para poder conseguir ese resultado soñado que estoy buscando. O sea, cuánto tendrá que trabajar ese cliente por poder conseguir eso. Y al igual que con el tiempo, si es mayor esfuerzo, significa que es menos valor. Y si es menos esfuerzo, el cliente lo va a ver como más valor, porque es más sencillo y porque le va a requerir menos trabajo para él. O sea que la ecuación final del valor, vamos a ponerlo como V, el valor es igual a el resultado soñado, el RS, por la probabilidad de conseguir ese resultado entre el tiempo necesario para poder conseguir el resultado por el esfuerzo necesario por parte del cliente para conseguir ese mismo resultado, que es el RS. O sea, eso va a hacer, y esto es matemática básica, si tú tienes un mayor tiempo invertido y un mayor esfuerzo, V va a ser menor. Y al contrario, si el resultado y la probabilidad es más alta y se mantiene el tiempo y el esfuerzo, el valor va a ser superior. Pongámoslo con un ejemplo práctico. Vamos a poner el valor 1 y este valor 1 es un cambio físico, 150 euros al mes, pero sin ninguna promesa, o sea, no tiene ningún plan de inicio ni de final de que vas a conseguir nada. Por lo tanto, el valor de 1 vamos a simplemente calcularlo. ¿Cuál es el resultado soñado? El resultado soñado que tiene ese cliente es el de, por ejemplo, verse con abdominales. Pero en este caso, como no estamos vendiendo una transformación de conseguir abdominales, sino simplemente que te voy a llevar el entrenamiento y que en algún momento conseguirás tu cambio físico, si lo evaluamos del 1 al 10, que es como vamos a hacerlo durante todo este proceso, si evaluamos del 1 al 10 como 1, no vas a conseguir nada, y 10 tendrás tus abdominales marcados con un 10% de grasa corporal. En este caso, como la promesa que estamos dando es muy ambigua, vamos a poner, por ejemplo, un 5. O sea que RS, que es este factor, vamos a ponerlo como 5. Lo vamos a multiplicar por la probabilidad de conseguir eso. En este caso, como no hay ninguna fecha de inicio ni de finalización, pues yo creo que sí lo va a conseguir, pero no hay una seguridad, no hay un cambio, no hay resultados. Imagínate que tienes un servicio sin ningún resultado con ningún cliente, sin un método, no hay una explicación clara, la página web no muestra casos de éxito, no muestra cómo la persona que está viendo eso puede también conseguir ese cambio físico. Esto es aplicable para cualquier negocio, obviamente. Como no hay nada de eso y simplemente vendemos cambios físicos por 150 euros al mes con asesoramiento de dieta y entrenamiento, que es lo que todo el mundo vende, pues esto va a darme, por ejemplo, un 4 sobre 10, sería 5 por 4, y lo vamos a dividir entre el tiempo. Como tampoco hay un tiempo, yo supongo que en la página web pondrá, no sé, por ejemplo, 6 meses, entonces pongamos que va a tardar, pues como te digo, 6 meses. Tenemos 6 meses para ese cambio físico. Y luego el esfuerzo no se deja claro, se dice que tiene que entrenar en el gimnasio y tiene que hacer cardio, por lo tanto es un esfuerzo más o menos grande, pongámoslo de 7 sobre 10. Por 7. Esto va a darme que el V1, que el valor percibido de 1 es el valor percibido de 1 del servicio de cambio físico por 150 euros al mes. 5 por 4 va a ser 20, 6 por 7 42, 20 y entre 42 va a darme como más o menos 0,47, pongamos 0,5 para redondear. O sea que el valor percibido de 1, del valor percibido de el cambio según la ecuación de valor, es de 0,5. Ahora, esto no está ni bien ni mal, simplemente es un número, y para saber si algo está bien o está mal tenemos que compararlo con otro dato, con otro número. Vamos ahora a hacer el cálculo con el valor percibido de 2, que VP2 es un cambio físico en 3 meses, en el que encima en esta página web, en esta venta, en esta reunión de ventas, nos da el plan completo para los 3 meses. Te dice que solo tienes que entrenar en casa y que sí o sí vas a conseguir un 10% de grasa corporal. O sea, hay una meta clara. Vamos
a calcular esto. El resultado soñado, que es el 10% de grasa corporal, que te lo está asegurando con la promesa que está dando, porque está puesto así, porque te lo han vendido así. Por lo tanto, el resultado soñado es de un 9 sobre 10, pongámoslo así, porque es un resultado que es exactamente lo que tú quieres. O sea, pongamos que es un 9. Vamos ahora con la probabilidad de conseguirlo, que es el siguiente factor. Como estamos viendo que tiene un montón de casos de éxito, de personas que han hecho exactamente lo mismo que me está prometiendo a mí esta persona que yo voy a hacer, yo veo altamente probable que yo también poder conseguir eso, no solamente por los casos de éxito, sino porque me está mostrando el plan de cómo yo voy a llegar a ese 10% de grasa corporal, que es el objetivo que yo tengo, entre comillas, con el servicio. Y por lo tanto, yo percibo que el riesgo de esta inversión es muy bajo, porque estoy viendo clarísimamente que yo también puedo hacerlo, no solamente por el plan, sino porque ya lo han hecho con más personas similares a mí. Por lo tanto, yo evalúo esto entre, pongamos, un 7. Yo lo veo bastante probable, teniendo en cuenta que el anterior era un 4. Ahora vamos con las divisiones. En este caso eran 6 meses, que es lo que pusimos antes. En este caso son 3 meses. Y luego, en comparación con el anterior, que me estaban diciendo que tenía que entrenar en el gimnasio y luego también hacer cardio, aquí me están diciendo que para yo poder conseguir ese cambio físico con el 10% de grasa corporal, solamente tengo que entrenar en casa y ya está, 4 veces por semana. Por lo tanto, mi esfuerzo que voy a tener que poner yo para poder conseguir que el resultado va a ser inferior a 7, pongamos por ejemplo un 4. O sea, ¿cuánto va a darme esto? 9 por 7, 63, más 3 por 4, 12, va a darme como 5,2, 5,3 más o menos, pongamos 5,2. 5,2 es el VP2 o el valor percibido de la oferta 2. ¿Esto qué me está diciendo? Me está diciendo que el VP1, que es 0,5, pongámoslo aquí, VP1, os acordáis aquí de las matemáticas del colegio, bueno, del instituto, que son un poco más complejas. Si ponemos aquí VP1 y VP2, nos estamos dando cuenta que VP1 es 0,5 y que VP2 es 5. O sea, que VP2 es VP1 por 10 es igual a VP2. O sea, que el valor percibido de la oferta número 2, simplemente por dar una mejor promesa, un tiempo de finalización, un plan con menos esfuerzo y un resultado concreto, es 10 veces más valioso y es 10 veces más probable que una persona compre el servicio simplemente por cambiar estos 3 factores de la ecuación del valor percibido. Seguramente sean las mismas bases, el mismo plan, todo lo mismo, pero como está empaquetada la oferta de forma distinta, VP2 es 10 veces más valiosa que VP1 simplemente por jugar con estos factores. Y viendo esto, ya entendemos que tenemos que crear una oferta con un producto, con un servicio que sea de alto valor siguiendo esta ecuación. Pero, ¿qué es mejor? ¿Vender una camiseta, vender un reloj o vender un cambio físico o vender hablar inglés? ¿Cuál es mejor para ti y más teniendo en cuenta una persona joven sin dinero? Pues justamente para eso es el punto número 7, que es mejor vender un producto o vender un servicio. Para comenzar un negocio de productos, por ejemplo, venta de camisetas, ¿qué hace falta? Lo primero de todo, el producto en sí que vas a vender. Si vas a vender camisetas, tienes que tener camisetas para poder venderlas. Y para eso tienes que o crearlas desde cero o comprarlas. Lo que para ambos casos, si las creas tú mismo o las compras, que te hace falta que una inversión inicial de dinero. Te hace falta dinero para poder comenzar con un negocio que venda un producto. Lo segundo que te hace falta es un inventario, o sea, un lugar en el que tú puedas almacenar todos tus productos, sean camisetas, relojes, gorras, zapatos, manzanas, lo que tú sea que vendas. Te hace falta sí o sí un inventario en el que tú puedas guardar todo esto. Y al tener un inventario y tener que invertir un dinero, ya viene algo que no nos gusta mucho, y más cuando somos jóvenes que tenemos mucho capital, y es que tenemos un
riesgo de que simplemente el negocio no vaya bien y que no funcione. Y si algo no funciona, que es algo muy común en general entre todos los negocios, ese riesgo que existe puede llevarte a perder el dinero que has invertido en comenzar ese negocio con tanta ilusión. Y te lo digo porque yo mismo comencé a vender productos online. Yo comencé con un e-commerce hace más o menos 4 o 5 años y sí requiere una inversión, por mucho que te digan que no hace falta, los gurús del dropshipping y tal, sí hace falta una inversión, no solamente para el producto, sino sobre todo para la publicidad, para que las personas compren ese producto físico. Lo siguiente que te hace falta es la logística del cómo se van a enviar los productos, mediante qué plataforma, y lo más importante, de lo que nunca se habla, son las devoluciones. Que si una persona le llega algo que no le gusta y te lo devuelve, eso te lo comes tú, y que los envíos también se suelen perder, no suelen llegar, suelen subir los precios, se suelen quejar. Es un montón de inversión y de riesgo, como te digo, y de gestión para algo que tiene demasiado riesgo y que te requiere mucho capital poder iniciar. Y no solamente por el producto, por el inventario, por la logística, sino también te hace falta inversión, más inversión, mejor dicho, en marketing para que te compren esa camiseta, ese reloj que tú quieres vender, esas gorras, esa bebida, que te hace falta más y más y más dinero para que las personas vean eso, hagan un pedido, se envíe, luego te lo devuelvan y más o menos crees un negocio que va a dejarte alrededor, y estadísticamente, entre un 10 a un 20% de margen por hacer todo esto, y teniendo en cuenta todo el riesgo que tiene el tener un inventario y crear o comprar productos para después venderlos. Ahora, para comenzar con un servicio, la única inversión que tienes con un servicio, hablamos de enseñar a hablar inglés, enseñar a bailar, poner a alguien en forma. Lo primero que necesitas es una habilidad, y eso básicamente es lo que tú ya sabes hacer algo en concreto que hay personas que necesitan, y si no, puedes aprenderlo de forma muy económica mediante libros, mediante vídeos en YouTube, mediante cursos, y puedes comenzar a venderla y a monetizarla el día 1. Y por lo tanto no hay inventario. ¿Por qué no hay inventario? Porque no tienes que comprar nada para después venderlo. Estás intercambiando tus habilidades por dinero. ¿Recuerdas lo que vimos en vídeos anteriores hablando sobre que tienes, cuando eres joven, mucho más tiempo y menos dinero? Por lo tanto, lo que tienes que hacer es cambiar tu tiempo por dinero y luego cambiar tu conocimiento por dinero, y que encima puedes aprenderlo mediante libros, mediante YouTube o mediante cursos de gente que ya lo ha hecho para que te sea mucho más rápido y más fácil. Y que la forma de hacer ese marketing, por decirlo de alguna forma, para conseguir tus primeros clientes, es mediante el boca a boca y mediante recomendaciones. Yo recuerdo que mi primer cliente, dando mi servicio de agencia de contenidos, fue la propia pizzería donde yo trabajaba hace años. Yo volví meses después a decir que ahora me dedicaba a esto, que daba este servicio. Fui con una presentación que había hecho la tarde anterior con PowerPoint y vendí mi primer cliente, en ese caso y en ese momento, por 300 euros al mes, que fue la primera vez que yo empecé a cobrar algo por un servicio nuevo y por un negocio online que había creado básicamente una semana antes. No necesitas inversión en marketing para conseguir clientes, ni tampoco inventario, simplemente una habilidad. Y quiero hacer aquí un subpunto, que es el 7.1, en el que se ve claramente que es la mejor forma de ganar dinero si eres joven, es vendiendo un servicio. Y son 4 razones. La primera es porque tienes una muy baja inversión, por no decir que puedes comenzar sin un euro. O sea, puedes comenzar aprendiendo por libros y por YouTube y ya está, y venderlo como un servicio. Lo segundo es el aprendizaje. O sea, puedes aprender literalmente algo que mucha gente quiera pagarte por ello en literalmente 2 semanas. Como por ejemplo Roberto Gauna, un chaval normal que con su primer cliente en menos de un mes estaba ganando 3.600 euros únicamente con un solo cliente, siguiendo el método que te dejo debajo de este vídeo. Es una clase que me costó mucho publicar en YouTube, pero bueno, ahí la tienes para que la veas. ¿Por qué más razones un servicio es mucho mejor para alguien joven? Porque te permite lo más importante, y es probar ideas, probar
cosas para ver qué te resuena, qué no te resuena, qué te funciona y qué no. Y esto solamente puedes hacerlo con un servicio porque no tienes inversión y no tienes riesgo. Con un producto tienes que tener que el producto, el inventario, la logística, invertir mucho dinero en marketing para luego tener un margen muy bajo, y con un servicio puedes tener márgenes alrededor de entre el 60 al 80% de margen por el servicio. Y puedes pivotar de una idea a otra, de un servicio a otro, hasta que des con el que más se adapta a ti. Y lo más importante, porque son habilidades de hoy y de dentro de 10 años. Puedes aprender cosas que sean valiosas hoy y, como vimos anteriormente, que están entrando en un ciclo, que van a ser rentables por los siguientes 5 a 10 años. Y eso únicamente puede dártelo un servicio, que puedes darlo con una habilidad. Pero ¿cómo exactamente vas a conseguir estos clientes para venderle, por ejemplo, un servicio? Pues es con un FAC, fuente de adquisición de clientes. Y hay dos fuentes de adquisición de clientes principales. Está el marketing tradicional y está el marketing online, o sea, mediante internet. Y ninguno es mejor que el otro, simplemente que cada uno se adapta mejor a una situación en concreto, a un punto de vida, a un punto de negocio. Con el marketing tradicional tenemos dos formas de hacerlo. La primera es simplemente pagando por la publicidad. ¿Para qué? Para salir, por ejemplo, en radio, en televisión, pancartas por la calle, que es algo que vamos a dejar para empresas un poco más grandes, no para el momento actual. Y la que yo te recomiendo, que es más marketing tradicional, es la versión de acción directa. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, el boca a boca, por ejemplo, el irte a tu barrio, irte a los negocios locales y hablar sobre lo que tú estás vendiendo y sobre la habilidad que tú tienes. Y obviamente también el networking, o sea, irte a eventos, que haya personas que sean potenciales clientes para ti, para el servicio que te estás vendiendo. Esto no significa que sea mejor, que lo veremos ahora con el marketing online, sino que son, como te dije anteriormente, para puntos de vida distintos. En este caso, la acción directa son las que yo más recomiendo para personas más jóvenes que están empezando, y lo más importante para conseguir esos primeros clientes. Si te fijas, yo mismo conseguí el primer cliente para mi agencia de contenidos mediante acción directa, en este caso mediante el boca a boca, que fui yo al trabajo en el que trabajaba antes para venderles mi servicio de creación de contenido. Esta es realmente muy buena para comenzar y para empezar a girar la bola de nieve y que todo comience a arrancar, pero la más rentable, la más rápida y la más escalable obviamente es el marketing online. Vamos a ver cómo se puede hacer y qué opciones hay. La primera, al igual que en la otra, es mediante métodos de pago, o sea, tú pagas por anuncios en Instagram o en Facebook o en TikTok, o tú pagas por posicionamiento SEO, pero siempre es pagar para aparecer delante de las personas, de tus potenciales clientes, cosa que sí o sí te requiere dinero para poder hacer. Y la segunda forma es mediante contenido orgánico, como por ejemplo este vídeo que vas a ver de un cliente que le generó más de 21.000 euros con un solo reel que publicamos en su cuenta de Instagram, que se grabó literalmente en 3 minutos. ¿Cómo se puede hacer contenido orgánico? Se puede hacer mediante la plataforma de Instagram, mediante TikTok, mediante YouTube, y todo eso puede redirigir ¿hacia dónde? Hacia la venta de un producto o de un servicio. Pero lo mejor de esto es que ni siquiera tienes que hacerlo tú. Yo, por ejemplo, con este cliente que es USA Crédito, publicamos este vídeo que agarró más de 5 millones de views con la metodología que llevo haciendo por los últimos 5 años de creación de contenido, y solamente con ese vídeo generamos 21.000 euros para él. Pero como yo tengo un 20% de comisión sobre lo que este cliente vende, de esos 21.000 euros que se generaron, de ese 20%, o sea que yo me llevé más de 4.200 euros simplemente por haber publicado un reel con un cliente y por haberlo redirigido hacia la venta de un producto o un servicio que él tiene. Esto te lo explico mucho más en profundidad en la clase que te comenté antes, que está debajo de este vídeo, porque no voy a entrar ahora justamente en cómo se hace esto. Debajo del vídeo te la dejo para que la veas y ahí puedas aprender cómo se hace esto y cómo funciona aquí el sistema para ganar dinero con tus clientes con redes sociales sin tener que publicar tus vídeos. Y esto es la fuente de adquisición de clientes para vender un producto o un servicio, pero ¿cómo se empaqueta exactamente un producto o servicio perfecto? Es justamente con el punto número 9. Punto número 9, y es el
producto. Exactamente. Ya hemos visto cómo generar un alto valor, cómo hacer una alta percepción de valor sobre aquello que estás vendiendo con la ecuación del valor, pero ¿cómo se crea exactamente un producto perfecto altamente rentable? Pues es con la tríada del producto perfecto. Vamos a verlo. Lo primero y más importante es esta esquina, que es un nicho, y si es pequeño, mucho mejor. Un nicho es un pequeño grupo de personas que comparten una característica en común. Y si es pequeño, es un pequeño grupo de personas. Lo que suele ocurrir siempre con los pequeños grupos de personas es que no suele haber una solución específica para ellos en concreto. Por ejemplo, yo tengo un Aston Martin Vantage F1 Edition, que es un coche, digamos, un poco raro, exótico y más en Estados Unidos. Para la mayoría de sitios a los que voy, si me hace falta que me reemplacen una llanta o algo del sistema, es bastante complejo el poder encontrar, porque es un coche que no es muy común, y por lo tanto, como es muy poco probable que yo pueda encontrar otro lugar al que pueda llevar para arreglar esa parte del coche que se me ha roto o que no funciona correctamente, yo voy a estar dispuesto a pagar mucho más dinero porque me están resolviendo un problema para un nicho muy pequeño, que en mi caso es para dueños de coches Aston Martin. El segundo factor es que tengan un problema muy grande. O sea, que la solución que estés dando sea un problema muy grande. Cuanto más grande sea el problema, más le duele a la persona y por lo tanto más va a estar dispuesto a pagar por resolver el problema que tiene. No es lo mismo que yo te digan que me duele el cuello un poco o que tengo contracturas, a que literalmente no puedo ni levantarme de la cama. Lo que yo voy a estar dispuesto a pagar por la segunda opción, que es un problema mucho más grande, que ni siquiera me deja el levantarme de la cama y poder actuar, va a dolerme mucho más físicamente que literalmente, y por tanto puedo pagar mucho más dinero. Una persona que está sin trabajo y que no tiene ingresos, va a dolerle mucho más el no tener un trabajo que la persona que ya tiene un trabajo y que simplemente quiere ver o está buscando formas de tener un mejor puesto, de ganar un poco más de dinero. El dolor es mucho mayor en aquellos que tienen un problema muy grande. Pero de nada sirve que sea un nicho pequeño y que tenga un problema muy grande, como por ejemplo este de personas sin trabajo, que es un nicho que está claro que es un sector no tan pequeño, pero sí tienen un problema muy grande. Pero de nada sirve esto si no es un sector con muy altos ingresos, a un sector que tenga mucho dinero y que las personas que comparten el nicho, el problema, sea un sector en el cual haya mucha abundancia económica para que te puedan pagar, lo más importante, un alto precio por el producto que tú estás vendiendo. Porque un grupo de personas con una alta capacidad económica simplemente no te van a regatear un precio por un producto que es para ellos, o sea, que es nicho en concreto, y que tiene un problema muy grande, y por lo tanto, como tienen el dinero para hacerlo, van a poder pagar mucho por ello. ¿Cuánto es mucho? Pues dependiendo del sector, del nicho, pero puedes cobrar fácilmente entre 1.000 hasta 5.000 euros simplemente por una solución de un nicho pequeño para un problema muy grande en un sector de alta economía. ¿Y cuál es la mejor forma de vender este producto y lo más sencillo y lo más escalable y lo más barato? Hacerlo mediante el sector digital. ¿Por qué? Es mucho más fácil llegar a personas que compartan un nicho pequeño, un gran problema y un alto poder adquisitivo si lo hacemos mediante el sector digital, porque te aprovechas de la mayor palanca del mundo actualmente, que son las redes sociales e internet. ¿Y cuál es la mejor forma de vender esto de forma digital? Con el punto número 10, que es con una HVOS. Vamos a ver qué es cada uno, porque estos son unas siglas de un concepto que quiero explicarte en este vídeo, que es lo más importante que vas a ver en toda la clase. Son unas siglas en inglés que significa lo siguiente. La H viene de high, que significa alto. V viene de value, que significa valor en inglés. O viene de online, o sea que se puede hacer mediante internet. Y S viene de skill, una habilidad. O sea, que la forma más fácil, la forma en la que yo lo he hecho, la forma en la que vas a ganar tanto dinero que parezca ilegal, es teniendo una habilidad, skill, de alto valor que puedan desarrollarse mediante el mundo online. En este caso, la que yo hice y la que me ha hecho millonario con 24 años es la de EMT.
que esta habilidad me permite ganar dinero con redes sociales sin subir mis propios vídeos, subiendo contenido de clientes con un método que he podido copiar y pegar para mis clientes, que me genera cientos de miles de euros al mes, únicamente sabiendo hacer esta habilidad con algo que nadie sabe hacer y que todo el mundo necesita. Te dejo la explicación de esta habilidad completa justo debajo de este vídeo para que puedas aprenderla y tú también puedas cambiar tu vida como te mereces, porque recuerda que en la vida solamente hay una forma de hacer las cosas y que salgan bien, y hacerlas o todo o nada.